Muy buenos días para todos ustedes. Me da mucho gusto estar con ustedes conectado a través de esta plataforma, de esta red. Y bueno, pues seguimos en casa, ¿verdad? Seguimos en cuarentena, pero agradecidos con Dios porque en medio, como siempre he dicho, en medio de todo lo que está pasando, en medio del caos, en medio del conflicto, en medio de este gran problema que nos afecta, Dios sigue siendo fiel con nosotros, Dios sigue siendo bueno y Él permanece fiel, es una de sus grandes promesas. Así que, pues estamos contentos, nos da gusto y bueno, pues yo quiero continuar con este tema tan importante. El día de ayer hablamos acerca de la depresión y pues aprendimos, ¿verdad? Aprendimos y bueno, nos dimos cuenta de que como cristianos pues no estamos ajenos a esto. Somos cristianos, somos hijos del Señor, pero pues seguimos siendo humanos y no estamos exentos de la depresión. Así que el Señor puso en mi corazón hablar sobre este tema. Invité a una amiga, usted la conoció ayer, psicóloga, experta en la materia, y el día de hoy queremos continuar con el tema sobre la depresión. Y el día de hoy vamos a hablar de lo mismo, de lo que está afectando todo esto, pero en este día vamos a hablar acerca de por qué se deprimen las personas. ¿Por qué se deprimen las personas? Entonces voy a invitar a mi amiga para que se conecte y pues empecemos, ¿le parece? Con este tema importante, así que esté atento y pues que el Señor hable a nuestras vidas porque también esto es parte es para la edificación de nosotros, para aprender sobre este tema. Así que, pues bueno, parece que ya se está conectando. Es diferente horario donde ella está. Son 2 horas más donde ella vive. Ya está, listo. Vamos a... Parece que ya. Listo, ahora sí, ya estamos conectados. Bueno, pues ahora sí, Naraí, una vez más, bienvenida. Si gustas saludar a los que nos están viendo. Hola, ¿qué tal? Isaí, Dios te bendiga. Un saludo a todos los que nos están sintonizando a través de este medio. Es un gusto, como siempre, poder compartir con ustedes este tema tan importante en este tiempo. Así es. Ahorita decía que pues no estamos ajenos, ¿verdad? A esto. A todo nos puede suceder y a veces pues creemos que no, ¿no? Que Ujú. porque soy hijo de Dios. No, eso no es para mí, ¿no? Que la depresión no es para nosotros, pero bueno, a todo nos afecta de una manera o de otra, pero bueno, este es un tema del cual nos compete hablar. Y bueno, antes de iniciar con la segunda parte, vamos a hablar ahora acerca del tema de por qué se deprimen las personas. Pero antes de esto, ¿qué te parece si hacemos un pequeño resumen para los que no vieron ayer el video eh, de que estuvimos hablando? Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos ayer. Acerca Ujú. de, vamos, un resumen sobre la depresión, ¿no? En pocas palabras, ¿qué es la depresión? Ujú. Iniciamos con decir que lo que no es la depresión y hablamos de que hay síntomas donde las personas pueden sentirse tristes, desalentadas, sin ganas a hacer ciertas cosas, pero que esos síntomas duran unos días, menos de una semana. A eso se le llama un estado anímico, podríamos decir depresivo. Sin embargo, cuando hablamos ya de depresión clínica, estamos hablando de trastornos depresivos que se generan en dos clasificaciones. La primera clasificación es la depresión mayor, que es la depresión que por lo regular nosotros conocemos. Y también está la depresión permanente o persistente, que es la distimia, y esta distimia es una depresión leve con
síntomas leves, sin embargo, es prolongada y se puede tener una duración hasta más de 2 años y los efectos son mucho más peligrosos que una depresión mayor. Y finalmente hablamos de otro tipo de depresión, como es la depresión, el trastorno disfórico premenstrual, la depresión que se origina por algún tipo de enfermedad, como es la diabetes, el cáncer, y la depresión que la origina algún medicamento, una sustancia de algún tipo de medicamento y que también ocasiona cierta depresión. En grandes rasgos, esto es lo que es la depresión, que se caracteriza, o hablamos de la depresión clínica, se caracteriza por un trastorno que va a imposibilitar a la persona a hacer su funcionalidad día a día, las cosas que antes le causaban ese ánimo, ese placer, ya en un momento o en una etapa depresiva no le causa ese mismo placer y eso la imposibilita a su vida cotidiana. Eso es depresión. Muy bien. Ok. Y ayer también hablamos, bueno, hablaste tú más bien, ¿no? Porque la experta eres tú en la materia. Hablamos sobre, bueno, estuviste dando algunos consejos, tanto para la madre de familia, padre de familia y para los jóvenes, ¿no? Para los hijos. Y hablamos también sobre, aclaraste unos mitos, ¿cierto? Acerca de si como cristianos nos da la depresión o no. Ya lo vimos ayer, ¿verdad? Con fundamentos verídicos exactos y con un libro tan importante como la Biblia, ¿no? Entonces vimos que claro, o sea, que somos cristianos, hijos de Dios, pero no estamos ajenos a eso. Entonces, esto da a todas las edades. ¿Hay una edad que da la depresión o sea, o también a los niños les puede dar? Inclusive en los últimos estudios realizados se cree que a los niños les está dando con mayor frecuencia y algunos investigadores dicen que l- la depresión en adultos se genera muchas veces en la etapa de la adolescencia. Entonces, hay niños que sí están sufriendo algún tipo de depresión. Eso se le llama depresión blanca. Depresión blanca. Ok. Ujú, Bueno. Ok, gracias. Bueno, entonces ese fue un pequeño resumen, ¿no? De lo de ayer. Entonces, ujú, ahora vamos a empezar con la segunda parte. Vamos a hablar sobre por qué se deprimen las personas, ¿no? ujú. Entonces, bueno, la primera pregunta que quiero hacer es, ¿cuáles son las causas de la depresión según la psicología? Bueno, mira, se ha investigado mucho encontrar exactamente cuáles son las causas. Sin embargo, no se llega a encontrar con exactitud una causa específica que origine estos estados depresivos. Sin embargo, los avances sí han logrado clasificar por lo regular tres factores que pueden dar origen a un estado depresivo. El primer factor es el factor de herencia o hereditario, que una persona que ha sido depresivo puede heredar a sus hijos o a sus nietos esos síntomas o la vulnerabilidad a ser depresivo. El otro factor es el factor biológico. Ayer hablábamos también un poco acerca de esto que tiene que ver con el reacomodo o vaya, el cómo se van haciendo cambios en los neurotransmisores. Y en tercer lugar está el factor psicosocial que tiene que ver con el exterior, Ujú. circunstancias que pasan en la vida de la persona y que al no saber manejar lo que es la tristeza, el desaliento, la desmoralización o la pena, entonces puede caer en un estado depresivo. Son los tres factores o las tres causas que van a originar por lo regular una depresión o un estado depresivo. Ok, entonces son tres. Son factores Ujú, hereditarios, dijiste, ujú, ujú, factores biológicos ujú. y factores psicosociales. Así es. Son tres. Ok, ahora, ¿podrías explicarnos cómo afectan los cambios en los neurotransmisores?
Que ese es el factor biológico. Factor Le biológico, ok. explico, te explico de esta manera. Dios nos creó tan, tan creativamente que dentro de nuestro cerebro Él puso ciertos contenidos, vaya, o ciertos recipientes con sustancias químicas. A eso se le llama neurotransmisores. Y estos neurotransmisores se comunican entre neurona. Cuando hay una comunicación de neurona a neurona, entonces es donde hay un derrame de esa sustancia química, que son los neurotransmisores. Y por lo regular, nosotros, bueno, los neurotransmisores gobiernan nuestras emociones. Ujú. Y hay dos tipos de neurotransmisores que van a jugar un papel muy fundamental en este estado depresivo. Tenemos el neurotransmisor que tiene que ver con la dopamina. ¿Cuál es la dopamina? La dopamina es esa sustancia química que nos da el arranque. Cuando amanecemos, en la mañana despertamos, necesitamos dopamina, Ajá. que es la que nos va a dar ese arranque para empezar a la actividad. Es la que va a motivarnos a movernos hacia el placer, hacia la concentración cognitiva, a estar despiertos, vaya. Esa es la dopamina. En las Y actividades del día. a las actividades del día. Es la química de nuestro cerebro que nos da al arranque. Ujú, Y el otro neurotransmisor es la serotonina. ujú. La serotonina se le conoce como este neurotransmisor de la felicidad o el neurotransmisor que va a regular cierto placer en nuestras vidas, va a regular, por ejemplo, el placer del alimento, la saciedad, también el apetito sexual, también va a regular la satisfacción, Ujú. va a regular ese, vaya, el placer, ¿no? La alegría. Esa es la Y cuando serotonina. la serotonina. Entonces, cuando hay una cuestión biológica es porque los recipientes, cuando están equilibrados, entonces podríamos decir que tenemos un nivel de estado de ánimo equilibrado. Pero cuando estas sustancias químicas, por alguna razón, bajan, no están no tienen lo suficiente, vaya, la suficiente sustancia, entonces va a bajar el deseo de arrancar, hacer la actividad, va a bajar el deseo vaya, de empezar algo. Y a esto se le denomina como abulia. La abulia es esa incapacidad de motivación y es donde la persona no tiene ganas de levantarse, no tiene ganas de arreglarse, no tiene ganas de hacer nada, pero es porque el neurotransmisor le está faltando esa parte de la energía del arranque y es aquí donde muchas veces a la persona que está sufriendo este tipo de depresión no se le entiende, se les dice, ¿por qué no puedes levantarte? Vamos, y desespera, pero cuando entendemos que es parte de estos neurotransmisores que son los que nos van a empujar y que están fallando, entonces se puede entender mejor a la persona. Otra de las causas es la anedonia. Esta es cuando baja la serotonina, no hay ese placer. A veces se le obliga a la persona a hacer cosas, pero no siente el mismo placer. Lo que antes le causaba placer, salir con las amigas, no sé, tomar un café, salir con la familia, ahora no le causa placer. ¿Por qué? Porque no hay esa parte química del cerebro que le va a segregar esa satisfacción, ese deseo, ese bienestar, vaya. A eso se le llama los factores biológicos que tiene que ver con nuestros neurotransmisores. Ahora bien, los neurotransmisores no es algo que existan en el exterior, que podamos nosotros tomar un medicamento o cierta alimentación. Ajá. Dios es tan hermoso, o sea, tan maravilloso que esos neurotransmisores se van a originar en nuestro interior. Nuestro propio cerebro eh, crea esas sustancias químicas. Ah, ok. Ujú. Ok, entonces A es, eso ujú. perdón. Sí, a eso nos referimos cuando hablamos de factores biológicos que tienen que ver con ese movimiento de los neurotransmisores. Ah, ok.
Entonces, eso es cuando dicen un desbalance químico, ¿no? Cuando no está al Ujú, nivel. ujú. ¿Sí? Así es, Ok, sí. es una pregunta que ahorita me está surgiendo, ¿no? De lo que estás hablando. Me voy a salir un poquito del tema, pero nomás es, ya después volvemos al tema, porque también es Ujú, un tema bien importante. Por ujú, ejemplo, hablando del suicidio en cristianos, dicen que muchas veces el suicidio se debe, ok, por depresión, ¿verdad? ujú, Es un factor del suicidio, se puede decir, ¿no? Hay ujú. muchos, pero dentro de todos esos está la depresión, uno de esos. Entonces, O es una consecuencia de la depresión. ok. Entonces, Ujú. también se debe el suicidio por desbalances químicos. El suicidio es una decisión que la persona va a tomar ante el estado de ánimo en el que se encuentra. Ah, Sí, podríamos decir que en un dado caso la depresión puede originar el mismo suicidio porque la persona está tan abrumada, está con ese desbalance químico que no encuentra salida y entonces toma esa decisión de suicidarse. sí, lo pregunto porque, Ambivalencia se llama. Ujú. ¿cómo? Ambivalencia. Ajá. Ambivalencia. Ok, lo pregunto porque Ujú, ahorita en este tiempo en el que estamos el COVID-19, ha habido ujú, personas que a causa de esto han decidido quitarse la vida. La semana ujú, pasada, Nueva York, no sé si escuchaste, eh, ella era doctora, la encargada, la directora de emergencias en un hospital de Nueva York. Por tanto muerto, tanto ujú. enfermo, que no había respiradores artificiales, que no había medicamentos, que no había lo necesario, la presión que había, pues la llevó a esto. Ujú. Entonces decidió quitarse la vida la semana pasada y fue un escándalo en Nueva York y en Estados Unidos. Esta noticia fue muy mencionada. Entonces va con esto, ¿no? Ujú. A esto se debe también un factor psicosocial por lo que estaba ella viviendo. Ok. Ujú, Ahora, ahorita hablaste sobre lo biológico, ¿cierto? Ahora, ujú. los factores psicosociales, ¿qué factores psicosociales son más comunes en el padecimiento, ¿no? Del trastorno depresivo. Ujú. Mira, dentro de los padecimientos o los factores de un padecimiento depresivo es el factor del estrés. Ese es uno de los detonantes que va a llevar a la persona al estrés. Y es que hay mucho estrés de acuerdo a las situaciones que nosotros enfrentamos en la vida, en el día a día, como separaciones, pérdidas, donde la persona va a sentir amenazada su seguridad y su misma persona. Ayer hablábamos de 4 factores generales, que es cuando las cosas no les salen como esperaba, cuando las perspectivas no son cumplidas, entonces va a generar sentimientos como de frustración y esto va a traer a una depresión. Es cuando no se sabe manejar esos sentimientos que ocasiona el enfrentarse al estrés de día a día, una separación, la pérdida de un ser querido, hablamos del maltrato, el maltrato tanto físico, eh, emocional, sexual, económico, también son situaciones que van a provocar en la persona cierto estrés, a eso se llama el estrés de la vida, tensión que no va a saber manejar la condición, ¿no? Que Entonces, está viviendo. eso depende de tu entorno, Sí, depende del entorno. y eso te lleva a la depresión, Ujú. como la Es la doctora, ¿no? tensión. La Ujú. tensión. La tensión, ese estrés que hablábamos ayer, que en este tiempo de confinamiento en el hogar, Ah, muchas mujeres, tanto también hombres y jóvenes, están enfrentándose a ese nivel de estrés, de tensión. Entonces, por eso en este tiempo de pandemia se están reflejando muchos síntomas depresivos por el nivel de tensión. ok. Eh, Ujú, encontré, bueno, le quiero eh, compartir un versículo que va de acuerdo a esto, lo escribió el apóstol Pablo.
¿no? Y está en Filipenses, capítulo 4, versículo 8, Ujú, que tiene que ver con esto y ayuda bastante, ¿no? Para que uno no caiga en ese estado depresivo. Cuando el apóstol Pablo dijo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo ujú, amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si hay en esto se puede decir, en un enlace, ¿no? Porque también, por ejemplo, ahorita que hablaste de los factores psicosociales, si mi ujú, entorno es estresante, entonces, o sea, por supuesto que la palabra me va a ayudar, obviamente, ¿no? Sabemos que la palabra de Dios es el confort número uno, es la ayuda número uno. Y el apóstol Pablo nos dice, bueno, piensa en todo lo amable, en todo lo puro. Entonces, investigando sobre este versículo, lo verdadero a lo que el apóstol Pablo hablaba es pensar en lo que es verdadero. O sea, lo verdadero se encuentra en Dios, ¿cierto? Lo verdadero se ujú, encuentra en Cristo, en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios. Ahora dice, piensa en lo honesto, en lo que es honesto. Entonces, el verbo griego, ¿no? Que significa, piensa en lo que es digno de respeto, piensa en lo ujú. que es digno de nobleza. Entonces, como creyentes, debemos de meditar en todo lo que merece admiración, ¿no? En todo lo que merece adoración, o sea, en lo sagrado y no lo profano. Dice, piensa en lo que es justo, o sea, en lo que es correcto. Eh, Dice, piensa en lo puro, aquello que es limpio, aquello que es sin contaminación moral. Piensa en lo amable, o sea, piensa en lo agradable, piensa en lo amigable. Dice, piensa en lo que es de buen hombre, o sea, es aquello que es tenido en alta estima. O sea, se refiere a las cosas de buena reputación en el mundo, como la Ujú. bondad, la cortesía, el respeto a los demás. Entonces, ahí está una buena ayuda, ¿no? O sea, ok, tienes un entorno que es de tensión para ti. Bueno, entonces el apóstol Pablo te invita a que pienses en aquello pues que es digno. Entonces, me parece algo bueno. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, es correcto. De hecho, uno de los síntomas o de los factores, perdón, psicosociales, según el psicólogo Aaron Beck, em, él hace una investigación y él determina que las personas que han sufrido depresión tienen pensamientos negativos. En esto pensad, dice el apóstol Pablo, Ujú, ¿no? Em, es concentrarse en pensar en lo que dice Dios, en lo que es la verdad, lo que tú decías. Sin embargo, las personas con cierto grado depresivo tienen un pensamiento negativo del mundo, un pensamiento negativo acerca de la situación que se está viviendo. Y hoy lo encontramos en frases, en imágenes, en declaraciones de mucha gente ante lo que está pasando en el mundo. ujú, Gente totalmente negativa. Otra de los pensamientos negativos es el pensamiento negativo a sí mismo, donde va a reflejar una serie de culpabilidad, una serie sí, culpabilidad, de temor hacia la persona, de rechazo, de baja estima. Un concepto negativo, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer el otro, me comparo con los demás, que tiene que ver también con un complejo de inferioridad que se debe a los pensamientos, a la perspectiva que tiene la persona de sí misma. Y finalmente tiene un pensamiento negativo acerca de su futuro, ok, y hoy en día personas están angustiadas por lo que hablábamos ayer de la falta de un trabajo, no me voy a graduar, nuestros planes se truncaron y hay un pensamiento negativo. ujú. Estos factores también pueden producir que la persona caiga en un estado depresivo, los pensamientos. Ok, y hablando sobre estos factores que ya mencionaste, ahora yéndonos a la Biblia. En la Biblia encontramos un ejemplo que nos describa estos factores. Ujú. Mira, yo encuentro, y a mí me encanta la vida de Ana, la madre de Samuel, del profeta Samuel, Ok, porque
habla de un estado depresivo, ¿sí? Y bueno, otro de los factores psicosociales que no te mencioné son cuando la persona se enfrenta a abusos, cuando la persona se enfrenta a rechazos, por ejemplo, el rechazo de su papá, de su mamá, son situaciones que va a venir arrastrando y que en algún momento se va a reflejar con sentimientos depresivos. ¿Por qué? Porque se dice que la persona está se siente con baja estima ante el rechazo. Y Ujú. entonces, investigaciones recientes han dicho que el rechazo de los progenitores van a crear cierta depresión en la persona, el maltrato va a crear cierta depresión en las personas y esto lo podemos reflejar en la vida de Ana. Tanto los factores psicosociales como los factores biológicos. Y veamos un poquito en el primer capítulo del segundo libro del profeta Samuel, cuando habla acerca de quién era Ana. Ana era esposo, bueno, su esposo era Elcana. Elcana tenía un cierto grado dentro del sacerdocio y había una situación allí familiar, pero antes de entrar a la situación familiar, podríamos ver un poquito acerca de la situación social que estaba viviendo en el tiempo de Ana. Había una decadencia espiritual, puesto que los sacerdotes habían perdido esa reverencia a los sacrificios, a los santos, los hijos de Elí, Ujú. ellos practicaban pecado y conocemos la historia. Ovnis. Había una decadencia espiritual en su entorno, pero no tan solo decadencia espiritual, sino no había un líder que dirigiera, porque está pasando de la etapa de los jueces a la etapa de los profetas. Entonces, una crisis también política y económica era el entorno social de Ana. Y luego cuando vamos al entorno familiar, era Ana, que se había casado con el Cana, sin embargo, no había podido darle hijos. Y para una mujer en esta cultura hebrea era una dicha darle un hijo a su esposo, porque el dar un hijo representaba que su nombre iba a perpetuarse en el hombre, vaya. Y Ujú. se creía que una mujer que podía dar un hijo era que había encontrado el favor de Dios hacia su vida. Entonces, ella no había podido cumplir una meta que tenía en su vida, no había podido hallar gracia para ella en ese momento delante de Dios para que le concediera tener un hijo, pero había un factor todavía más perturbador, que era el abuso de Penina, que era su rival dentro de la cultura hebrea. Se permitía que el hombre que su esposa era estéril podía casarse de nuevo para poder tener descendencia. Y Penina era una mujer que la irritaba y nos habla la Biblia de cómo ellos iban cada año a ofrecer sacrificios y esta Penina la irritaba de tal manera que dice la Biblia que ella no podía ni comer y no podía ni beber. Si me está siguiendo allí en esta lectura. Sí. Ok. em, Ahora bien, esos son ya hablamos de los factores psicosociales, pero cuando nos dice que ella no podía comer ni beber y se la pasaba llorando, triste, entonces ya estamos hablando también de factores biológicos. No había ese placer por la comida, no había ese placer por el deseo de hacer. Y aquí hay algo muy interesante porque la ofrenda que ella podía comer o que el oferante podía comer era la ofrenda de paz. Y cuando hablamos de los tipos de ofrenda, la ofrenda de paz significaba comunión, estar en paz con Dios. Y Ana, al no querer comer o al no tener la capacidad de participar de esa ofrenda, ella estaba alejándose de la comunión con Dios porque no tenía paz con Dios. Eso es algo muy interesante en esto. Muchas veces los factores que estamos viviendo a nuestro alrededor, en lugar de acercarnos más a Dios, nos van a alejar de Dios. Y ese era uno de los problemas más serios que Ana estaba presentando, porque no estaba viviendo en comunión con Dios, la estaba alejando de Dios. Entonces está muy interesante en el versículo 9.
Si tienes allí para que lo leas un momento. Versículo 8, perdón. Versículo 8 Ujú. dice, La confrontación del Cana hacia Ana. ujú, dice, Ujú, ah, versículo 8 dice así, y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ujú. Lo que hace el Cana es una confrontación. Ayer preguntabas qué consejo le podíamos dar a un esposo que tiene a su esposa deprimida. Aquí está un ejemplo exactamente lo Ajá. que hizo el Cana. El Cana la veía llorar cada año angustiada, porque al momento de darle la porción de alimento que le correspondía a Penina por tener hijos, era lo que ellos podían comer. Eso significaba que era mucho lo que le daba Penina. Sin embargo, allí Ana recibía poca porción, pues era una sola, y eso le recalcaba la condición que ella tenía de que no podía tener hijos. Eso le recordaba su condición y Penina la irritaba y entonces ella había causado esta depresión. Y aquí yo te quiero mencionar lo que estaba viviendo Ana. Mira, Ana estaba basando sus neurotransmisores, que es eso que ya dijimos que es lo que nos va a ayudar a sentir esa saciedad, que se le llaman reforzadores positivos, lo que nos gusta hacer, lo que nos da placer. Y mira cómo había ella desenfocado esa parte de lo que le agradaba o le daba placer. Ella había basado su felicidad en tener un hijo. Ujú, Era lo que la podía saciar. ujú. Era la base para que ella pudiera ser feliz. Era como sentirse plena, ¿no? Ujú, Plenitud, porque ya logró ese ujú, sueño de ser madre. ajá. Pero ella basó el deseo de ser madre en la plataforma o en la base de su felicidad. Y al momento de no tenerla, ella no era feliz Ujú, porque le faltaba esa parte. Y número dos, ella basa su paz no en Dios, sino que se aleja de la verdadera paz, que era la ofrenda de paz, precisamente era la comunión, donde podíamos decir, o las personas, los israelitas podían decir, estamos en comunión con Dios, por lo tanto estamos en paz porque nos ha perdonado todos nuestros pecados por los otros sacrificios que ellos realizaban. Y por lo regular, la ofrenda de paz la dejaban al final, donde ellos podían participar comiendo de esa ofrenda. Entonces ella, la base de su paz no estaba tampoco en Dios, ujú. sino que ella se desenfocó de la base de su paz. ¿Y cuántas veces como hombres, como mujeres, como jóvenes, tratamos de o desenfocamos nuestra base de felicidad en situaciones que no podemos tener, que no tenemos o que es imposible en ese momento tenerlas? Y esto nos va a llevar a desenfocar nuestra verdadera paz en Dios y Ok, enfocar que nuestra paz es algo que queremos que suceda cuando a lo mejor y nunca va a suceder. Ujú, ok. Entonces, esto te lleva a, aunque seas muy centrado, pero te lleva a desenfocarte. ujú, Aunque sabes que en Dios está, como Ana, ahí está un ejemplo clarísimo, ujú, ¿no? Ya lo dijiste y ya lo explicaste. O sea, la llevó a que ahora sí su paz no estuviera en Dios, su confianza, ujú. ¿no? Sino centrarlo Así es, en su hijo. El hijo era sí. sinónimo de su paz, de su tranquilidad y de Ujú, su felicidad, ¿no? ujú. Y vemos también una situación de bastante estrés cuando Penina la irritaba. Ajá, Entonces ella le dio el poder a Penina para que esto la irritara a ella. O sea, Penina tenía la capacidad de hacerla sentir mal. Y sí, hoy en día es uno de los problemas que tenemos como seres humanos y como cristianos, que le cedemos el poder a otra persona para que en base a sus actitudes o a sus palabras o acciones nos hagan sentir mal a nosotros. Ella le otorgó ese poder a Penina y esto le ocasionó demasiado estrés. sí, pues era, Ujú, Penina fue la primera mujer del Cana, ¿no? Número uno. Dos, segundo factor, le dio hijos.
Ujú, Entonces, pues el cuadro, pues, o más bien la circunstancia, ¿no? De esta mujer llamada Ana, pues no era fácil. Entonces, pues ahí vemos un claro ejemplo de, pues, de este estado del cual hablan, ¿no? Del cual estamos hablando. Entonces, ujú. pues ahí está una buena base, ¿no? Y esto nos ayuda, o más a las mujeres, ¿no? Que pasan por este estado, pues bueno, ahí está. Y ahora, hablando sobre la familia, ¿cuál es el consejo para la familia en general, tanto el padre, la madre como los hijos? ¿Cuál sería tu consejo hacia ellos eh, para prevenir la depresión? El consejo es destruir los factores de riesgo. ¿Qué Los son? factores, los biológicos, es donde basamos la plenitud de nuestra satisfacción. ¿En qué nosotros estamos basando nuestra felicidad? Si la estamos basando en cosas pasajeras, Okay. en logros pasajeros, si no la estamos concentrando en nuestra identidad y en lo que Dios hizo a través de su Hijo por nosotros, entonces cuando nos falten esos factores es donde va a haber el desequilibrio de nuestros neurotransmisores. Ujú. Los factores psicosociales es la recomendación es, si tú te sientes amado por Dios, puedes amar a los demás. Si tú te sientes bien con Dios, puedes estar bien en tu entorno. No Okay. podemos nosotros controlar todas las cosas. Tenemos que aprender a vivir felices, contentos. El contentamiento es una herramienta que nos va a ayudar a ser felices. Tal vez las cosas no mejoren, porque cuando Ana vino al Señor, oró al Señor y desgarró su corazón, derramó su corazón delante de Dios, dice que ella se levantó y comió y bebió lo que no hacía Ujú. anteriormente. Entonces, ella no fue precisamente en ese proceso de restauración, no precisamente se le quitó la tristeza, porque dice, y nunca más estuvo triste. No se le quitó la tristeza porque tuvo un hijo, no tenía un hijo en sus manos, pero ella pudo modificar las bases cuando ella se enfoca en Dios y le dice, si tú te dignares, o sea, ya no es lo que yo quiero, sino es lo que tú consideres tener para mí. Y ella renuncia aún a su propio hijo y dijo, y le dice a Dios, si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a dedicar. Eso es tremendo Ujú. lo que hace Ana y yo les invito a que en casa puedan estudiar un poquito más e ir encontrando todo ese proceso para la restauración de Ana. Es bastante lo que se puede hablar sobre esto, ¿no? Y el tema es muy interesante y es muy amplio. Y bueno, pues el tiempo se va rápido, nos quedan pocos minutitos. Bueno, antes de terminar esta parte, la segunda parte, ¿un consejo o algo que quieras decir o algo añadir a los que nos están viendo? Pues el consejo que le dábamos a la familia, tenemos que basar nuestros factores de felicidad, de estabilidad en Dios. Ujú. Lo terrible que Ana no se daba cuenta es que por estar empecinada en algo que no tenía, estaba descuidando algo que sí tenía, que era el amor del Cana. ¿Sabes? Tal vez nosotros nos sentimos cargados, desalentados, tristes, insatisfechos. Y eso es un factor que yo quisiera que tú analizaras, tú que nos estás mirando a través de este video. ¿Qué tan insatisfecho o insatisfecha tú te sientes? Porque el nivel de insatisfacción te va a llevar a no estar contento con la vida. Sin embargo, yo te invito a que tú puedas tener ese contentamiento en Dios. No todo lo puedes tener, no todo lo podemos solucionar ni controlar, pero cuando aprendemos a ser agradecidos y a estar contentos con lo que sí tenemos, entonces vamos a ser personas más felices y con un nivel de nuestro estado anímico más equilibrado. Así es. Bueno, pues gracias otra vez. Muchas gracias. Lástima que el tiempo se va Ujú, volando. Entonces, esto lo podemos concluir en lo que la palabra nos dice, ¿no? Ahora sí que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, ujú, ¿cierto? Poner tu mirada en las cosas de arriba, en lo eterno, no en lo ujú. pasajero, ¿no? No en lo efímero, sino en lo que es verdadero, lo que es real, ¿no? Que es lo de arriba, lo que proviene de Dios, nuestra fuente, ¿no? El principio.
Entonces, pues aquí está, hemos hablado otra vez sobre esto, tema importantísimo. Bueno, el día de ayer hablamos sobre qué es la depresión, sobre los tipos de depresión, y hoy hablamos sobre por qué se deprimen las personas, ¿no? Y nos basamos en, hablamos de la vida de esta gran mujer llamada Ana. Entonces, mañana, ¿te parece si hablamos sobre los efectos de la depresión? Sobre los síntomas, Ujú, ¿sí? ujú, Ok. claro. Y entonces, pues muchas gracias por tu tiempo y pues a los que también estuvieron viendo este video, muchas gracias. Y bueno, pues que el Señor les bendiga y gracias a Naraí por, abrirnos el panorama porque es un tema importante, pero sí hay cosas que desconocemos, ¿no? Hay cosas que Ujú, desconocemos y ahora sí que solamente nos dejamos guiar por lo que dicen. No, pues yo pienso esto, yo pienso aquello, pero pues no hay como ir a la palabra de Dios, ¿no? ujú. Hablar de algo y basándonos en la palabra de Dios y pues hablando con un profesional sobre este tema, de este tema. Así que pues gracias, Dios te bendiga y pues entonces estamos viéndonos y pues mañana en nuestro tercer video. Muchas gracias, siempre es un placer. Dios les bendiga a todos. Y recuerden, seamos felices. Así es. Pues gracias, Dios les bendiga y nos vemos mañana. Hasta luego. Bye Hasta bye. luego. Bye.